Ella. Paulina es una mujer de 40 años. Es muy sencilla. Su rostro es amable, pero en su mirada hay unos halos de tristeza o bien de melancolía. Si la detallas bien, puedes ver una lágrima sostenida. Esta mañana Paulina viste con unos jeans y una franela que le queda un poco holgada. La franela dice: eres la mamá más bella del mundo. Ella está sentada sobre el escritorio de un salón de clases. Atrás de ella está el pizarrón mal borrado, en el cual se pueden ver algunas figuras geométricas. El aula se va llenando poco a poco de padres y trabajadores del colegio. Los invitados a este encuentro son muchos más de los que Paulina pudo haberse imaginado. Al llenarse el aula, ella respira profundamente. Se queda paralizada ante la presencia de todas esas personas. El silencio hace eterno el tiempo. Todos están a la expectativa. Paulina siente unas ganas enormes de salir corriendo, pero no. Hay algo que la ancla en este lugar. Tiene una agenda en la mano. La abre. Revisa unos segundos. Parece no conseguir lo que busca. La deja a un lado. Paulina cierra los ojos y toda la oscuridad empieza a llenarse de figuras. Las líneas son de luces de neón de suave color. Esas figuras geométricas que estaban en el pizarrón se desprenden y llenan el espacio, iluminan toda oscuridad. Paulina abre los ojos y se sorprende al ver que todo ese universo está frente a ella. Es como si de pronto ella adquiere una mayor conciencia del por qué y para qué está en ese lugar. No es un milagro, ella solo está dejando abrir su corazón. Se levanta del escritorio y se para en medio del salón. Todas esas formas geométricas se mezclan con otras figuras y empiezan a girar alrededor de ella. Eureka. Paulina respira. Eureka. Desde que estamos muy pequeños nos comienzan a enseñar las formas de las cosas. Primero por asociación, luego nos familiarizamos pintando círculos, cuadrados, triángulos, etc. Y es ahí que empezamos a vivir en un mundo donde aparentemente conocemos qué formas tienen las cosas. Comenzamos a desarrollar una necesidad de identificar todo lo tangible. Luego vemos más allá de las formas. Entran los conocimientos, el saber un poco de todo y en profundidad no saber nada. A ver, todos nos hemos visto envueltos en situaciones en las que no tenemos la valentía de decir no sé, desconozco sobre ese tema, no te puedo responder. Es difícil hacerlo. Estamos en la época en que nos vemos en la obligación de saber y responder. Y si alguien se equivoca, no faltará alguien con cámara en mano que lo grabe y que luego lo envíe al grupo familiar o al de amigos, y de ahí alguien lo pase a otro grupo hasta que se termina convirtiendo en algo viral. Nos burlamos del que ignora lo mismo que nosotros ignoramos. ¿Cómo alguien ignora algo en los tiempos de Google y de Wikipedia? Vamos por la vida juzgando, señalando y riéndonos del desconocimiento, del que habla mal, del que gesticula de más, de aquel que no sabe pronunciar en inglés o en francés. Sabemos que el conocimiento es poder, pero no nos da el poder de hacer menos al que no sabe o no me hace más que aquel que no tiene la misma capacidad que yo. ¿Nos hemos detenido a pensar qué tanto sabemos realmente? ¿Hasta dónde llega nuestro conocimiento? A ver a cuántas palabras que usamos a diario le podemos dar el significado exacto. ¿Sabemos realmente qué forma tienen las cosas esenciales de la vida? Todos podemos describir qué forma tiene un círculo o un cuadrado, cada uno a su manera. ¿Qué forma tiene el amor? ¿Cuál es la forma de la vida? ¿Qué forma tiene la muerte? ¿Qué forma tiene este salón de clases? Hoy les puedo decir que tiene muchas.
Alguno podría decir que es un cubo, otro diría, sus lados no son exactos. Otro, un rectángulo. Alguien lo puede ver como un lugar sagrado en el que nuestros hijos vienen a aprender. Para Doris, nuestra maestra, tiene la forma de su vocación, de su sustento de vida. Para mí, hoy tiene otra forma. Es muy distinta a la de todos ustedes. Hace 2 semanas me conseguí a Consuelo, nuestra directora. Teníamos 5 años sin vernos. Luego de hablar por varios minutos y con toda la confianza del mundo, me dice, Paulina, ¿te gustaría volver al colegio? Les voy a confesar que en ese momento sentí un vacío en el estómago. Solo la idea me hizo remover tantos recuerdos. Fueron muchos los años en este lugar, son muchos los recuerdos. Desde hace 5 años yo evitaba pasar por este lugar y como evito este lugar he evitado muchos otros. Estuve a punto de decirle que no podía volver acá, pero algo dentro de mí me decía que estaba lista, que podía volver. Con voz temblorosa le respondí, ¿nos podemos tomar un café en el patio del colegio? Ese día entré al colegio con el corazón arrugado. Mi miedo tenía la forma de este lugar. El paso se me puso lento, pero de a poco me fui inflando, llenando de recuerdos que me hicieron feliz en otro tiempo. Lloré, fui feliz y volví a llorar. Lloré de tristeza y también lloré de alegría. Estuve a punto de dar la vuelta y reconocer que haber regresado acá había sido un error. Me detuve, respiré y volví a respirar, hasta que fui sacando ese miedo de mí. Avancé y con el miedo dominado llegué a la oficina de la dirección. Nos tomamos un café, por supuesto que solté lágrimas y también algunas sonrisas. Muchos de ustedes no me conocen, otros sí. Pasé 12 años en este lugar. Aquí vi crecer mi barriga, vi a mi hijo gatear, dar sus primeros pasos y correr por este patio. Lo vi hacer amigos, vi qué tan solitario era y también cuán egoísta podía llegar a ser. Lo vi negociando, pelearse y hacer las paces. Lo vi sonrojarse por el saludo de alguna niña. Lo vi crecer como uno de esos videos que ponen en los documentales. Cuando ves que una planta crece y florece en cuestión de segundos, pero que en realidad tomó mucho tiempo. Lo vi saltar de alegría por sus logros, lo vi llorar de impotencia o por pura soberbia. Lo vi romperse el pantalón a la altura de las rodillas. Un día salí corriendo porque se había partido la barbilla. Le limpié el sudor y lo abracé. Acá lo abracé tantas veces. La verdad no fueron suficientes esas veces. Entre mis abrazos y mi pecho hay un gran vacío. Ese vacío solo lo llenan los recuerdos. Luego de 2 horas conversando con Consuelo, se me quedó mirando. Me tomó de las manos y sin titubear me propuso que hiciéramos esta actividad que estamos haciendo el día de hoy. ¿Hablar de qué?, me pregunté. El miedo se apoderó de mí nuevamente. A pesar de haberme sentido bien durante esas 2 horas, la verdad, no sabía si estaba lista para regresar una vez más. Hablar de lo ocurrido no es fácil para mí, pero con el tiempo he entendido que poner todo esto que llevo dentro en palabras es una manera de sanar. Una fuerza interior me hizo volver acá luego de 5 años. Ese momento en el que acepté venir y ponerme frente a ustedes ha sido uno de los actos de mayor valentía que jamás haya tenido. Y acá estoy, aterrada, pero con ganas de seguir sanando. Tenía algo preparado para esa agenda, pero créanme que no lo conseguí. Además, se vería muy mal ponerme a leer punto por punto. Me paré acá y los vi ahí sentados, esperando algo de mí, invirtiendo lo más sagrado que uno puede llegar a tener, que ustedes tienen, el tiempo. Y se me llenó la cabeza de preguntas, pero una fue más fuerte que todas las demás. Paulina se para en medio del salón de clases. Todas esas formas geométricas se mezclan con otras figuras y giran alrededor de ella como en el principio.
En la vida todo parece ir bien mientras no tengamos preguntas. Pero cuando un día nos despertamos y nos preguntamos cualquier cosa, por más sencilla que sea, como ¿qué harás hoy? Está en uno el irse por lo básico o no. Me puedo responder, me ducharé, desayunaré e iré a trabajar, pero esa pregunta quedaría sin respuesta. Es evidente que esas cosas básicas las debemos hacer, pero ese interrogante que nace desde lo más profundo de nuestro ser nos está preguntando algo mucho más complejo. No responder esas interrogantes no hará que desaparezcan. Van a seguir ahí golpeándome por dentro, dando vueltas en mi cabeza, apretándome el corazón. Esas preguntas van a aparecer por todos lados y queda en mí si las respondo de una vez por todas o me convierto en una fugitiva de mí misma. Mi madre siempre fue una fugitiva. No había pregunta a la que ella pudiese dar una respuesta. Todo era una justificación. Era un no hay tiempo para eso. Y lo único que en realidad había era miedo. Miedo a sus miedos. Miedo al miedo de los demás. Un miedo a la vida. Pero aunque ella no me lo diga, yo sé que esas preguntas están aún dentro de ella, atormentándola. Porque esas preguntas se transforman y quizá no sean ¿qué harás hoy? De pronto comienza a sonar un ¿por qué no hiciste nada por mí? Y solo le podrás responder desde la frustración con justificaciones. Siento que mi madre se ocupó de todo, menos de ella. Hoy la miro y me doy cuenta de que ella vive con resignación, llevando la vida y ya. A veces me pregunto si está viva, si eso es estar vivo. Mi madre solo respira, ve, come, camina sin dificultad. En todo lo demás, mi madre está muerta. Y es muy duro ver a la gente que amamos así, no esperando nada de la vida, no aportándole nada, estando en este mundo por estar. Por Dios, ¿cómo desprecian estar vivos? ¿Cuánta gente estaría en este mundo haciendo algo y ya no está? ¿Cuánta gente lucha a diario por un poquito de vida, por un poquito de salud para que a sus pulmones les llegue algo de oxígeno? No puedo con esa ingratitud. Yo no siento que me las sé todas, ni crean que estoy haciendo un juicio. Hablo de ella porque la conozco lo suficiente para poder decir esto. Y como ella, muchas personas que solo viven desde la queja, viven por vivir, desanimados, sin sueños. La vida se ha encargado de mostrarme que todo cambia. A veces más rápido, a veces más lento, que hay un montón de cosas que ignoramos, que hay situaciones que no somos capaces de comprender. Y en ese sentido, nunca podré decir me las sé todas. No me siento más que mi madre, no me siento menos que ella, pero por suerte me siento distinta. Hacer las cosas de manera distinta a ella me ha ayudado a estar en paz conmigo misma. A pesar de que ese día una parte de mí se haya muerto, puedo decir que yo sigo viva. ¿Alguien en este salón sabe qué forma tiene un minuto? Un minuto tiene forma de entre 8 y 16 respiraciones, pero para un bebé tiene forma de 44 respiraciones. Para mí, un minuto una vez duró una eternidad. Y no sé cuántos minutos tiene una eternidad. Hace 5 años atrás mi familia y yo planeamos ir a la playa un domingo. Ir a la playa era uno de nuestros planes favoritos. Ese domingo yo amanecí con un malestar. Me sentía fatal y decidí no ir a la playa. Me quedé en cama todo el día. El malestar no era de gripe ni nada de eso. Tenía el cuerpo débil, escalofríos. Era algo raro, nunca me había pasado. Esa tarde me quedé dormida y a eso de las 6 de la tarde recibí una llamada. Me desperté de golpe. Era una llamada del teléfono de mi esposo. No sé por qué, pero tuve un poco de miedo. Y no era que él no acostumbrara a llamarme. Era algo ajeno que estaba en mí y me hizo sentir así. ¿Es usted la señora Paulina García? Sí, soy yo. Toda mi vida entró en un minuto. Mis sueños, mi pasado, mi presente, el minuto más largo de mi vida, una eternidad. Mi vida, que yo la creía maravillosa y fuerte, se vino abajo cual castillo de naipes.
Al otro lado, una voz extraña me decía que un camión se llevó por delante toda mi vida. Todo aquello que siempre soñé, todo aquello por lo que trabajé, toda la razón de mi existencia se fue. Se lo llevaron. Una sola pregunta me vino a la cabeza y a mi corazón. ¿Por qué no estaba yo ahí? Me hubiesen ahorrado todo ese dolor, o tal vez si yo hubiese estado con ellos, nada de esto hubiese ocurrido. Me llené de culpa. Entré en un estado en el que todo sonido desapareció. Éramos mi dolor y yo. Mi dolor y el tiempo. Mi dolor y la desesperación de no saber qué hacer, porque yo en ese momento lo que tenía que estar planeando era la cena de esa noche y el almuerzo del día siguiente. Pero ¿qué sentido tenía ahora mi vida? ¿Qué forma tenía mi vida? La muerte representa el mayor miedo a la soledad. Mi vida sin mi esposo y sin mi hijo. Esos eran mis mayores miedos. Pero les confieso algo. Mi mayor miedo era que me pasara algo a mí y dejarlos a ellos solos. Qué irónica es la vida. Ellos me dejaron a mí. Cada llamada era un dedo en la llaga, cada gesto de solidaridad me parecía un poco excesivo. Yo solo quería estar sola, que me dejaran sola con mi dolor. Estaba muy aturdida, tenía ganas de pelear, de reclamar, pero ¿a quién? ¿Con quién? ¿De quién era la culpa? ¿A quién le podía soltar toda esa rabia? Por momentos culpé a Dios. En otros me culpaba a mí. En otros culpaba a los causantes de mi desgracia. Pero a ninguno lo podía agarrar por el cuello y cortarle la respiración. A ninguno le podía golpear hasta caer cansada en el suelo. Estaba llena de rabia e impotencia. Ese domingo por la tarde, un automóvil fue robado. Los delincuentes subían a toda velocidad por la autopista. La policía los perseguía y ellos no estaban dispuestos a rendirse. Los asaltantes habían asesinado al dueño del auto y emprendieron la huida. Mi familia solo venía de la playa. Junto a ellos venía un camión. El auto con los delincuentes venía en contravía. El hombre que conducía el camión intentó apartarse de ellos. Su reflejo lo traicionó. No vio que el auto de mi esposo venía justo del otro lado. El golpe causó que mi Ernesto y mi Fede murieran en el acto. Los delincuentes fueron noticia. Habían sembrado la muerte y mucho dolor. Al enfrentarse a la policía un poco más adelante, uno de los 3 delincuentes murió. Los otros 2 fueron detenidos. Un policía muerto. Atrás quedaron 3 muertos: el dueño del auto, mi esposo y mi hijo. Esa noche yo pegaba gritos. Los gritos desesperados de quien necesita auxilio. Los gritos escapaban de mí. No hay vuelta atrás. Muchas cosas en la vida tienen vuelta atrás, pero la muerte no. No es un secreto, pero solo en ese momento yo lo entendí. Yo golpeaba la pared y daba patadas a la nada hasta que me cansé. Me quedé muerta de miedo con la mirada en la nada. Reaccioné a la media hora. Lo supe porque vi de nuevo el teléfono. Eran las 6:30 de la tarde. Llamé a una pareja de amigos. Marina, ven ya a mi casa con Roberto, por favor. No pude decir más. Mi llanto no me permitió decir más. Ellos llegaron lo más rápido posible. Nunca antes había necesitado tanto un abrazo. Ellos no sabían qué estaba ocurriendo y yo no podía hablar. Cada intento rompía en llanto. Al fin pude hablar y fuimos a la policía de tránsito y luego al hospital. Antes siempre había un poco de esperanza en mí de que todo eso fuese una confusión, una equivocación. Deseaba que volviera a sonar mi teléfono y me pidieran disculpas por la equivocación. Pero no. El segundo momento más duro fue cuando Roberto salió del hospital con cara de: pobre de ti, Paulina. Me abrazó fuerte como si quería intentar pegar todos los pedazos que se estaban quebrando una vez más dentro de mí esa noche. Entré en un estado de confusión total. Toda esa situación parecía ajena a mí, pero a la vez la estaba viviendo.
Me evitaré revivir el funeral y el entierro. Y se los ahorraré a ustedes también. Un día estábamos viendo televisión los tres y salió una campaña de donación de órganos. Fede me pidió le explicara qué era eso. Yo no estaba preparada para hablar de ese tema. En realidad no estaba preparada casi nunca para sus curiosidades. Siempre nos tomaba por sorpresa. Ernesto le explicó y él estaba fascinado con el tema de la donación de órganos. Al final nos dijo, ¿es como dar amor? Los dos al unísono le respondimos, es dar amor, hijo. Un día su maestra me dijo, Federico me pidió que su próximo proyecto fuera la donación de órganos. Obvio le dije que sí. Mi corazón se infló una vez más. Mi hijo estaba mostrando su empatía y su calidad humana. Había valores sembrados por nosotros, pero ese corazón bueno de Fede era su naturaleza. A veces yo me abstraía al verlo. Pensaba, wow, mi hijo no siempre será así chiquito, no siempre lo podré tener cerca. Va a crecer, se va a enamorar y se irá de casa. Sacaba mi teléfono y le hacía fotos, muchas. Mamá, basta, no quiero más fotos. Pero yo seguía, quería atrapar esos momentos. Era una mañana de las vacaciones escolares. Me despertó el sonido de la ducha. Veo que Ernesto está a mi lado. Voy al baño y veo a Fede bañándose. ¿Qué haces, hijo?, le pregunté. Vamos al banco de órganos, mamá. Me quiero inscribir. Yo aún estaba dormida. Me tocó sentarme a esa hora en la computadora y hacerle un registro. Los tres lo hicimos. Me atrevería a decir que ese fue uno de los días más felices de su vida. Y por supuesto, el de nosotros también. ¿De dónde salió Fede así?, me decía Ernesto. Su capacidad de amar era infinita. Si hoy me preguntan, no sé de dónde saqué fuerzas para mantenerme en pie. En mi cabeza, las cosas pasaban como si era parte de una película y como que yo estaba ahí sin entender mucho. Roberto me susurró al oído, entiendo tu dolor, pero recuerda la voluntad de Fede. Marina y Roberto me tomaron de la mano y entramos al hospital. Los médicos estaban a la espera. Firmé un papel. Fue una mezcla intensa de emociones. Por un lado, sabía que mi Fede me estaba diciendo, gracias mamá por compartir mi amor. Pero por otro lado, era firmar la despedida y aceptar la realidad. El día del entierro saqué fuerzas y fui a caminar sola. No quería estar encerrada. No quería estar con nadie que supiera lo que me estaba ocurriendo. La muerte nos desmoraliza. Luego de tanto andar me senté en un parque. Había una mujer mayor, con rostro dulce, sencilla. Ella se me quedó mirando y me sonrió. Le respondí con la mirada y allí ella se me acercó. Empezó a hablar de una flor que estaba brotando por esos días en el parque. La verdad yo no quería que nadie me hablara, pero a la vez me hacía bien escuchar a alguien que hablara de algo distinto. Por primera vez en aquellos días, alguien me hablaba de algo distinto. Hizo que apartara la mirada de mi ombligo por unos minutos. Me habló de muchas cosas. Logré seguirle el hilo y quizás darle alguna respuesta. Al final me dijo, sé que tienes el corazón roto. Solo quise apartarte un poco de tu dolor. Me tomó la mano fuertemente y la besó. Agradecí tanto ese momento, pero también envidié su paz. Yo, en cambio, me tocaba seguir mi camino a enfrentar mi dolor. Rechazar el dolor
Era como rechazar lo que me estaba ocurriendo. Era rechazar la muerte. Era un intento de retroceder el tiempo y que la vida siguiera como antes. Las flores y plantas en mi casa se empezaron a marchitar. Lo peor es que les echaba agua, pero cada paso que daba en la vida estaba dado por la rabia y el desconsuelo. ¿Por qué se fueron? ¿Por qué me dejaron sola los dos? Confieso que hasta con ellos llegué a sentir mucha rabia y levantarme llena de rabia me hacía sentir bien. Era como que si yo soltaba la rabia los iba a dejar ir. Era como que la rabia los hacía estar a mi lado. Imaginen todo lo que estaba pasando por mi cabeza. Una noche soñé conmigo. Estaba en un campo. Las flores apenas eran un capullo. Éramos dos yo. Yo me veía a mí misma sola, ahí parada, luego caminando. Me veía serena, pero mi otra yo estaba preocupada. En ese momento empecé a buscar dónde estaban mi hijo y mi esposo y no los veía. Me desperté y ambos estaban al lado mío. Los abracé. Ernesto se despertó. ¿Todo bien?, me preguntó. Todo bien. Borré ese sueño de mi cabeza. No era un sueño trágico, pero a mí no me gustó. No me gustó verme ahí y menos sin ellos. Una semana después de aquel domingo volví a tener el mismo sueño, pero esta vez yo no buscaba a nadie. Ya estaba consciente de que me había quedado sola, pero las flores habían crecido, pero yo no las podía tocar. Yo estaba en una especie de pecera. No me podía salir. Me golpeaba contra el vidrio y el golpe era solo para mí. El vidrio estaba intacto. Fue desesperante. Cuando tenía 8 años, mi padre me llevó al colegio. Eso no era nada extraño porque él me llevaba y me buscaba todos los días. Ese día me dio un beso en la frente y me dijo: «Adiós, hija». Eso sí fue algo extraño, porque mis padres nunca fueron muy cariñosos. Ese beso en la frente me dejó pensando todo el día. A medida que se acercaba la hora de la salida, empecé a temblar inexplicablemente. Mi corazón empezó a latir aceleradamente y empecé a llorar. De pronto sonó la campana que anunciaba la salida y veía cómo todos mis compañeros eran llamados por sus apellidos y tomaban sus bolsos y salían eufóricos. Así fueron saliendo uno a uno hasta que quedé yo sola, aterrada en el medio del salón. La maestra trató de consolarme, pero yo sabía que algo había pasado. Se sentó conmigo a esperar en la puerta del colegio. Yo lloraba en silencio mientras abrazaba fuertemente a mi mochila, como si era lo único que me quedaba en este mundo. Empezó a oscurecer y me dijo: «Vamos, Paulina, yo te llevaré hasta tu casa». Me puse el bolso en mi espalda y me aferré a ella. Caminamos y yo en el fondo no quería llegar. No quería enfrentarme con la realidad. Mi padre nunca más volvió. Ese beso en la frente fue su despedida. Ese abandono marcó gran parte de mi vida. Todos los días de mi vida, luego de aquel día, lloraba cuando se acercaba la hora de la salida. Se me llenaba la cabeza de preguntas. ¿Por qué me dejó? ¿Por qué no volvió por mí? La muerte nos desmoraliza. El abandono me desmoralizó. Sentía que todos me miraban con lástima, con ojos de: «Pobrecita Paulina». Yo amaba a mi padre con locura. Mi padre se fue y tras él se fue la alegría en mi casa.
Salir con mi madre y de pronto perderla de vista era un trauma para mí. Esa sensación de abandono me acompañó por mucho tiempo. Pensé que lo había superado con los años, pero no. El abandono de mi padre causó una herida en mi corazón y la pérdida de Fede y Ernesto se ancló justo en esa herida. 32 años después, los 2 hombres más importantes de mi vida también me abandonaron. Esos accidentes pasan a diario y uno tiene conciencia de ello, pero hay algo que nos hace pensar que somos ajenos a estas tragedias. Cuando nos pasan, no lo podemos creer. Nos sentimos solos en ese dolor. Entendemos lo que es la vulnerabilidad de la vida. Nosotros solo tuvimos un hijo. Nos costó muchísimo quedar embarazados. Al principio nos cuidábamos. Queríamos pasar más tiempo solos, disfrutarnos como pareja, luego tener un poco más de estabilidad. Luego queríamos, pero no lo lográbamos. Exámenes, tratamientos. Luego me hicieron una pequeña operación y por fin logré quedar embarazada. Quedamos embarazados. Así decíamos. Federico vino a completar nuestra felicidad. Decidimos no intentarlo más, no buscar otro. Esa alegría nos bastaba, nos era suficiente. A los 7 años se apagó esa luz y se apagó la luz de Ernesto y se bajó la llama en mí. Fueron años hablando en plural. Una de las cosas más difíciles fue comenzar a hablar solo de mí. No les miento, me estaba volviendo loca. Antes, entre una y otra cosa, el tiempo no me alcanzaba. Ahora tenía todo el tiempo del mundo, pero sin nada que hacer. Los minutos caían lentamente con una fuerza implacable sobre mí. Las noches eran eternas. No había manera que saliera el sol. Y cuando al fin salía se quedaba por siglos. Nunca volvía a llegar la noche. Y así, entre esas eternidades transcurría lo que quedaba de mi vida. Encerrada y sola, con miedo de mí, miedo al futuro, miedo a ese presente. Pero no había más remedio. Hay cosas de las que definitivamente no podemos huir. No pude volver a este colegio hasta hace un par de semanas atrás. Luego del accidente empecé a evitar a toda costa todos los caminos que me hicieran recordarlos. Era difícil, más que difícil era agotador. En un momento pensé en emigrar, quería huir. Le ponía tanta fuerza al olvidar que no lo lograba. Estaba tratando de borrar el libro de mi vida, borrarlo de mi mente y de mi corazón. Estaba haciendo una tarea titánica. Me estaba yendo por el camino más difícil e inútil. El camino de afrontar también es difícil, pero al final nos libera. Al pasar de los días, todo va volviendo a la normalidad menos uno. Las personas cercanas retoman sus compromisos, vuelven a sus vidas con una anécdota triste y dolorosa, unos más afectados que otros. La solidaridad y el amor que me dieron fue de vital importancia para mí, pero el desprendimiento era doloroso también. Quedarme sola, ya no porque quería o lo necesitaba, era quedarme sola porque los demás necesitaban seguir. El dolor empezó a convertirse en rabia con dolor, en frustración con dolor. Era la suma de todas las cosas. Lo dije antes, no había con quién pagar esa rabia. La empecé a pagar conmigo misma. Era una especie de castigo, como que si no era suficiente lo que me había pasado.
Nunca he sido una persona de guardar cosas. Y la verdad, llegó un momento en el que no quería seguir escarbando la herida. Era la hora de empezar a soltar. Soltar por esas pequeñas, grandes cosas que me los hacían recordar. Recogí todas sus cosas y las doné a una iglesia. No quise dárselo a ningún conocido. No quería ver a nadie con una camisa que yo hubiese tenido la certeza que era la de Ernesto. Empecé a borrar toda aquella presencia que me causara dolor. Y no significaba borrarlos a ellos de mi vida, porque eso es imposible. Pero me urgía empezar a sanar. La casa se hizo grande. Cuando algo nos duele, es difícil imaginar el futuro. Es difícil imaginarnos vivir sin el miedo y sin el dolor. En resumidas cuentas, se nos hace difícil soltar. Cuando fui a entregar los juguetes de Fede a una fundación, la señora que los recibió, que desconocía mi situación, me dijo: «Dele las gracias a su hijo por tanto amor». Me sentí llena. Creo que era la primera vez que me decían la palabra hijo y no me daba por llorar. Se las daré. Llegué a la casa y había una caja. Para Paulina. No decía remitente. La abrí y adentro estaba esta franela que tengo puesta. Confieso que fue algo osado ese regalo, pero me daba tanta curiosidad. Habían pasado 2 años y recibir una franela que diga: «Eres la mamá más bella del mundo». Fue algo tan extraño. En la caja había una nota. La abrí y mis mejillas se llenaron de lágrimas. Esas lágrimas eran definitivamente distintas a todas las que había derramado antes. La nota decía: «Gracias por tanto amor». Junto a ella estaba una dirección a un blog. Entré y me encontré con la vida de Susan, una niña de 12 años que describía su vida antes y después de recibir el corazón de mi hijo. Lo más emocionante fue escuchar los latidos de su corazón. Ese día escuché ese audio hasta el cansancio, hasta quedarme dormida. Ese sonido es imborrable para mí. Una mañana me desperté y encendí el televisor. Hubo una revuelta en la prisión donde estaban los delincuentes que causaron el accidente. 20 muertos. Algo en mí deseaba que los 2 que estaban con vida fuesen parte de esa lista. Ese algo me hacía sentir tan mal. Otro lado me hacía un llamado a soltar, a que me olvidara de ellos. Pero yo decidí hacerle caso al odio. Vomité 3 veces esa mañana. Mientras buscaba en las noticias los 2 nombres, no sé qué hice, pero de pronto se abrió el blog de Susan y empecé a escuchar los latidos de Fede. Acto seguido en la televisión vi los rostros de unas mujeres llorando, desesperadas, daban gritos, golpeaban las paredes, se abrazaban unas a otras. Había una mujer mayor que tenía la mirada triste y preocupada, pero a la vez llena de esperanza, y de pronto llegó una chica más joven y la abrazó. Esa mujer en cuestión de segundos perdió toda la fuerza y se derrumbó. ¿Quién soy yo para desearle ese dolor a alguien?, me pregunté. Apagué el televisor ante tanto horror. Apagar el televisor no iba a cambiar lo que ahí estaba ocurriendo, pero sí estaba cambiando algo en mí, y lo tenía que dejar fluir. Me fui a comprar unas flores y las llevé a casa de mi suegra. Ella, al igual que yo, estaba sumergida en el dolor y la rabia. Me dijo: «Vamos a llevárselas a Ernesto y a Fede». «No, Alma, esas son para ti». Ella no lo hizo por mal, pero me ignoró. Traté que Alma cambiara conmigo, pero no lo conseguí. Ella seguía con rabia. La rabia y el odio la hacían sentir mejor. No la forcé, la entendí. Yo también estuve ahí. Solo me levanté del sillón y la dejé pegada al televisor mientras veía las noticias de la prisión. Me fui y Alma no se dio cuenta. Antes de salir, tomé 2 flores. Salí con la necesidad de ir al cementerio. Llegué al cementerio y el día estaba hermoso.
Siempre que yo iba a visitarlos, el cielo estaba gris o llovía. Pero ese día el cielo estaba hermoso. Le hablé a los dos. Les conté lo que me había pasado durante el día. Le di las gracias a Fede por los juguetes. Le conté de Susan. Le hablé a Ernesto de todo lo que estaba haciendo su hijo, de toda la alegría que estaba dejando en este mundo. Les conté que necesitaba avanzar, necesitaba seguir con mi vida. Les dejé las flores y sentí que solté un peso. Fue algo extraño, porque me sentí un poco triste, pero diferente. Ese día siento que los dejé irse. Me fui caminando hasta mi auto. En la puerta de mi auto había una mariposa grande, hermosa, de colores. Era raro, no recuerdo haber visto una mariposa así por estos lados. Me la acerqué para hacer que volara y ella se quedó fija. Me ignoró, no se quería quitar. Cuando abrí la puerta se metió en el auto y se paró justo en el espejo retrovisor. Bueno, yo ahí la dejé, mi compañera de viaje. Cada vez que necesitaba mirar para atrás, la veía. Y ahí entendí. El único camino para poder seguir era ser como ella. Iniciar mi transformación. Ese día dejé que mi corazón roto dejara salir todo el amor que había en él y que me había negado a mí y al mundo desde el día de la tragedia. De la nada empecé a llorar, pero era un llanto distinto. Detuve el auto y me mordí la lengua 1000 veces antes de decir, los perdono, yo los perdono, yo me perdono. Cuando dije esas palabras, la mariposa empezó a volar, se volvió como loca. Bajé el vidrio y salió. Afuera era otra mariposa. Ambas comenzaron a revolotear, como si se estaban saludando, y luego volaron juntas, hasta que ya no las pude ver más. Las dejé ir. No había manera de retenerlas. Solo las tengo guardadas en mis recuerdos. La forma de las cosas. Estamos en una época en que todos nos quieren dar una receta para la vida y para la felicidad. Esto no es lo que yo pretendo y mucho menos consuelo. Cada uno de nosotros tiene su propia historia, su propio camino, sus verdades y sus formas. Yo estoy acá solo hablándoles de mí. No puedo hablarles de ustedes. Nuestras vidas son muy diferentes. Tal vez alguna sea parecida. Pero lo que más aprendí fue que no hay amor si no hay perdón. Que no puedo avanzar a diario si no me perdono. Y que solo a través del perdón pude aprender a prestar atención a la forma de las cosas. Las cosas no tienen una sola forma. Hay distintos ángulos. Existen distintas incidencias de la luz y así un montón de variables que hacen que todo sea distinto, que todo se transforme. Aprendí a ver más allá de lo aparente, a mirar con todos los sentidos. Hoy me da terror imaginarme haberme quedado pegada en el odio y en el dolor. El perdón no me hace amiga de esos delincuentes, no los exime de culpa, pero me liberó a mí. De ellos se encarga la justicia y se encargará Dios o la vida o el universo, como lo quieran llamar. Me perdoné a mí porque también me sentí culpable al no haber ido, al haberles permitido ir. Ernesto y Federico tenían su tiempo acá. No era el tiempo mío. A mí me tocaba quedarme y aprender. Y lo tuve que aceptar. No había de otra. Comencé a tener paz a medida que fui aceptando todas las preguntas que surgen en mi cabeza y en mi corazón. Y en la medida que puedo las voy respondiendo. Cuando no puedo busco ayuda, pero no las dejo sin responder. Cuando veo algo trato de maravillarme. Yo acepto que mi corazón está roto y nunca he buscado maneras de pegarlo. Él, hasta que yo me muera, estará así. Pero por esos espacios rotos dejo que salga la luz, que me permite a mí seguir. Por ese roto he entendido que mi corazón ahora es un poco más grande y puedo dar más amor. Siempre que puedo visito a Alma. A ella se le ha hecho mucho más difícil salir adelante. Trato de que con mi ejemplo ella salga de ese lugar oscuro donde está. Pero solo ella lo puede hacer. Solo ella puede tomar la decisión de salir a la luz o de quedarse en medio de la oscuridad. Paulina lee una frase que está en la cartelera del salón de clases. Deja que todo suceda, la belleza y el terror. Solo sigue adelante. Ningún sentimiento es definitivo.
Rainer Maria Rilke. ¿Qué forma tiene la muerte? La muerte tiene forma de soledad, de miedo a seguir sin las personas que amamos, a cortar con la rutina. La última llamada que recibí del celular de Ernesto no estaba él, mas nunca recibí un mensaje que me motivara tanto en el día como cuando él me escribía: todo bien, amor, pero la vida sigue y los aprendizajes más grandes los he recibido durante estos 5 años. ¿Qué forma tiene la eternidad? La eternidad tiene la forma de cada uno de nosotros. Para mí la eternidad soy yo. Todo lo demás es efímero. Unas cosas durarán más que otras. Ni siquiera Dios es eterno, porque Dios solo existe en la medida de mi existencia. Después de Él, todo lo demás lo vamos a ir soltando en el camino de la vida. Y en algún momento alguien me soltará a mí. A medida que he ido comprendiendo estas formas, que le he conseguido y le doy formas y sentidos a las cosas, me he convertido en una niña. Una niña que recibe el beso en la frente de su padre y le dice: adiós, papá, yo te perdono. Espero hayas conseguido la paz que necesitabas. He revivido mi niña interior. A veces decimos: mi niño interior lo conseguí saltando o comiendo un algodón de azúcar. Y eso es maravilloso. Pero para mí, el despertar a mi niña interior es entender que todo tiene la forma y el sentido que yo le dé. Un niño se mete en una caja de cartón y cree que está volando. Esa caja es lo que él quiere que sea. Y cuando le quitas la caja, va a llorar, va a patalear. Pero al rato, extiende sus brazos, cierra los ojos y el avión es él. No necesitaba la caja. A ellos los tengo en la distancia de mi pensamiento. Algún día los volveré a ver. Lo sé.